Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Centro de Acopiadores de Cereales Zona Puerto Quequén. Juan Leoncio Iriberri, Cereales e Insumos. Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, Delegación Necochea. Usina Salud. Comunicate al 42 5715 o al 42 1887. Ingresá también a www.usinasalud.com.ar. Terminal Quequén Sociedad Anónima. Almacenando fuerza y trabajo en comunidad con el campo. Cámara Comercial e Industrial Necochea. Cooperativa Agropecuaria General Necochea Limitada de Consumo, Seguros, Cereales e Insumos. ACA, Asociación de Cooperativas Argentinas. Colegio de Abogados de Necochea, en defensa del ejercicio ético de la profesión. Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa El Ciudadano. Una de las expectativas que hay es con respecto al inicio de las clases en forma presencial. Esto está previsto en la provincia de Buenos Aires para el 1 de marzo. Para saber cómo se prepara la región 20, que es a la que pertenece Necochea, estamos con la titular de la Jefatura Regional 20, que es la necochense Ana Lidia Marincevic. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, ¿cómo está Necochea? ¿Cómo se prepara? En principio hay consenso en que efectivamente van a comenzar las clases el 1 de marzo. Sí, el calendario de actividades propone o prevé el inicio de clases para el 1 de marzo. De todos modos, a partir del 17 de febrero vamos a tener actividades con alumnos, alumnas, que han tenido mayores dificultades durante el ciclo lectivo 2020, en un ámbito de trabajo que hemos denominado intensificación de la enseñanza y para el cual han estado trabajando en los últimos días de diciembre en la planificación en todas las escuelas de la provincia de Buenos Aires. Eso tiene que ver con la evaluación de las notas que han tenido los alumnos, quiénes son esos chicos que van a acceder a ese tipo de enseñanza. Bueno, vos sabés que durante el ciclo lectivo pasado, obviamente ha habido modos de transitar la continuidad pedagógica muy distintos. Sí, claro. Algunos con limitaciones materiales por la falta de conectividad o la no disponibilidad de dispositivos adecuados. Claro.
En algunos otros casos, aún con las condiciones materiales aseguradas, hubieron otras dificultades, porque por supuesto cada familia ha atravesado con cierto grado de padecimiento, lo que implica el aislamiento, el impacto que eso ha tenido sobre los ingresos de las familias. De hecho, nosotros desde el sistema educativo hemos visto cómo se fue agravando durante el año pasado esa situación en cada una de las familias, porque aumentó la demanda de módulos de alimentos que el Servicio Alimentario Escolar distribuyó, con el trabajo enorme que desarrollaron docentes y auxiliares en la entrega quincenal de esos módulos de alimentos. Claro. Y digo, el modo en el que transitaron las propuestas de continuidad pedagógica durante todo el ciclo lectivo pasado, los alumnos y alumnas no fue igual, y algunos tuvieron mayores dificultades. Nosotros hablamos de trayectorias educativas discontinuas, y esos son los alumnos que van a ser convocados a partir del 17 de febrero. Todas las familias tienen que saber que las escuelas van a trabajar de manera muy cuidadosa la comunicación sobre cuándo presentarse, porque por supuesto la pandemia continúa, sí. Y bueno, falta todavía para que veamos los resultados incluso de la campaña de vacunación, que va a ser historia en el país. En cuanto a la forma en la cual se van a brindar las clases, ¿será totalmente presencial, parcialmente, una mixtura? ¿De qué forma? ¿Ya eso está previsto o se va a ir evaluando? Está previsto porque se ha trabajado mucho durante el año pasado en espacios de trabajo común entre autoridades del sistema educativo y los sindicatos que nuclean a docentes y auxiliares. Se trabajó y hemos trabajado también dentro de las escuelas el plan jurisdiccional, que implica asuntos que tienen que ver con lo organizativo, pensando en la presencialidad. Hubieron 26 distritos en la provincia de Buenos Aires que en los últimos meses del año pasado comenzaron el retorno a la presencialidad, por supuesto en condiciones muy distintas a las que conocimos hasta marzo del año pasado. Claro. Son grupos reducidos, en espacios bien ventilados, hay una serie de insumos que tienen que estar garantizados en cada escuela, y por supuesto todo va a depender del riesgo epidemiológico que evalúe la provincia de Buenos Aires y concretamente el Ministerio de Salud para cada distrito, y que eso lo veremos a medida que vayan pasando los días, si cada uno de los distritos de la región 20 alcanza la condición de riesgo bajo y puede comenzar ese retorno a las clases presenciales. Las clases nunca dejaron de darse. Claro, lo que fueron es a través de distintos dispositivos, pero no presencial. En cuanto a eso, puede suceder que dentro, por ejemplo, la región 20, que son varios distritos, que en un distrito se brinde las clases de una manera y en otro de otra, a pesar de estar en la misma región. Sí, puede suceder de distrito a distrito y también dentro del distrito. Ah, también. Sí, porque las escuelas deben tener condiciones que permitan ese retorno a la presencialidad. Para eso la provincia de Buenos Aires ha definido ya durante el año pasado más de 2.800 obras en toda la provincia. Nosotros hemos visto, por ejemplo, en el distrito de Necochea el desarrollo de la obra en Escuela 501, pero también obras importantes en cantidad de dinero, importantes y muy esperadas para mejorar las condiciones de infraestructura en las escuelas. Vos sabés que venimos de muchos años de desinversión, de retirada del Estado, y no estoy hablando únicamente de los últimos 4 años, estoy hablando más allá también, y este ha sido un compromiso del actual gobierno de invertir y mucho en educación. Hay fondos disponibles para que los consejos escolares gestionen la compra de mobiliario, la refacción, pequeños arreglos que tienen que ver con sanitarios, agua, gas, que son asuntos esenciales con y sin pandemia. Claro. Ana, en cuanto a la situación epidemiológica, hasta un determinado momento había cierta resistencia, al menos a través de declaraciones de los principales dirigentes gremiales, temiendo que el hecho de que los afiliados, los docentes, concurriesen a las aulas, tuviesen la posibilidad concreta de contagiarse. Hoy por hoy, en ese sentido, hay una mayor flexibilidad por parte de los gremios, a tal punto de que efectivamente están de acuerdo con que se inicien las clases en forma presencial. Yo no diría que la actitud o la posición de los sindicatos es flexible, sino que en todo caso se han abierto muchos espacios de participación.
La mesa jurisdiccional, por ejemplo, desde donde se construyó el plan de regreso seguro y progresivo a las clases presenciales, es una de ellas. Bien. Los comités mixtos distritales, la convocatoria nuevamente a las reuniones de UEGD, que durante los últimos años no se habían llevado adelante. UEGD, para quien no está metido en el ambiente de la educación, significa... Es la Unidad Educativa de Gestión Distrital, Bien. en donde hay representación de distintos organismos que tienen que ver con educación, la Jefatura Distrital, la Exacto. Secretaría de Asuntos Docentes, el Consejo Escolar, pero también están los sindicatos. Por eso yo creo que el trabajo de los comités mixtos distritales, observando y construyendo información sobre las condiciones que hoy existen en las escuelas, la participación en la UEGD y también el retorno a las mesas que durante los últimos 4 años habían sido mesas casi de poner al tanto a los sindicatos de decisiones de gobierno que estaban tomadas y que no se iban a discutir. Bueno, esa situación ha cambiado y esa posibilidad de participación creo que de algún modo también le da la posibilidad a los trabajadores y trabajadoras organizados de hacer escuchar sus demandas y de construir juntos, quienes tenemos responsabilidades de gobierno y quienes representan a los trabajadores de la educación, ámbitos de trabajo. Es una situación diferente a la que por ahí todos estamos viendo por estos días en los medios de comunicación de gran alcance, sobre lo que está ocurriendo en la ciudad de Buenos Aires. Así está previsto que empiecen el 17 de febrero las clases. Es que nosotros también comenzamos el 17 de febrero con este trabajo de intensificación de la enseñanza. Lo que nosotros en Provincia de Buenos Aires reconocemos es que no hay condiciones para la presencialidad del 100%. Es decir, que para garantizar la distancia de 1,5 metros o 2 metros entre las personas que forman parte de una clase presencial, necesitas subdividir a la mayoría de los grupos. No hay una receta única para todas las escuelas porque tenemos situaciones muy diversas. Hay, por citar, en el distrito de Necochea y también en el resto de la región y la provincia, escuelas de más de 700 alumnos o de más de 1.000 alumnos y por lo tanto el espacio físico del que disponen no permite el 100% de la presencialidad. En este sentido, ¿cómo se adecua la labor del docente? ¿Se va a tener que desdoblar o va a tener una mayor actividad? No, nosotros pensamos, por supuesto, no todos los docentes están en condiciones de actividades presenciales, de hecho esto ya ocurrió el año pasado, para la distribución de módulos de alimentos o cualquier otra actividad que se realizaba, la distribución de cuadernillos. Hubieron docentes y auxiliares que estuvieron en condiciones de participar de esas actividades presenciales y otros que no, porque tienen enfermedades que los colocan en grupos de riesgo. Esos permisos para no participar de las actividades presenciales, las dispensas por salud, de alguna manera se irán removiendo en la medida que avance el plan de vacunación, siempre y cuando los médicos que atienden a esos docentes recomienden la vacunación en esta etapa, ¿no? Bien. Por último, y hablando de vacunación, sabemos que han llegado los primeros insumos para poner en marcha el plan de vacunación cuando se lleve a cabo, y también se está capacitando a trabajadoras. ¿En esto tiene influencia el área educativa? Sí, en realidad algunas escuelas han sido puestas a disposición del Ministerio de Salud de la provincia para ser sede de vacunación. Bien. Y en esas escuelas se están desarrollando ámbitos de capacitación para trabajadores y trabajadoras contratados por el Ministerio de Salud. No son docentes ni auxiliares de educación los que van a llevar adelante la tarea de vacunación. Nosotros nos sentimos muy orgullosos desde el sistema educativo de abrir las puertas de las escuelas para ser sede de un hecho histórico y para ponernos al servicio una vez más de la comunidad en general. Bien. Por último, volviendo al dictado de clases, los padres tendrán que estar preparados para que algunos de sus hijos tengan clase presencial y otros no. O sea, o mixto puede llegar a ser también. Exactamente, vamos camino a la posibilidad de que participen de clases presenciales algunos días de la semana, y el resto de los días de la semana continúen con propuestas mediadas por las pantallas, los distintos dispositivos que se han utilizado hasta ahora, o a través del formato papel. Bien, creo que ha quedado plasmado con esta experiencia que
la presencialidad, el contacto del alumno con el docente es muy importante, más allá del contenido didáctico que tenga, ¿no? Sí, nosotros siempre decimos que la escuela enseña mucho más de lo que se puede encontrar en un libro, claro, sí. O en un portal. Uh-huh. El encuentro propone también un montón de oportunidades para aprender y estar con los otros, es muy importante. Así que, más allá del esfuerzo que se ha hecho durante todo el año pasado, sabemos que hay asuntos que no pudieron enseñarse, y para eso también se ha trabajado mucho en la provincia de Buenos Aires para la construcción de un currículum prioritario, uh-huh, que fija justamente prioridades en términos de contenidos a enseñar también durante este año. El Consejo Federal de Educación, el Ministro de Educación de la Nación y todos los ministros y ministras de Educación de cada una de las provincias han definido ya el año pasado que trabajamos en el marco de una unidad temporal, uh-huh, es decir, que el ciclo lectivo 2020 y el 2021 están ligados, y vamos a darle continuidad a partir del 17 de febrero con los que más dificultades tuvieron, y a partir del 1 de marzo ya con el nivel inicial y primario. Perfecto. Por supuesto que es, como decíamos, vital, importante el contacto. Bueno, obviamente que aquí hay una limitante que nadie ha elegido, que es una pandemia y que está atentando contra la salubridad, así que habrá que tratar de que en la mayor medida de lo posible haya esa presencialidad. Sí, hemos tenido experiencias muy positivas y que nos han enseñado mucho, uh-huh, en estos 26 distritos que pudieron hacer la experiencia. La primera etapa de presencialidad, y también durante el verano ATR, porque esas también fueron actividades presenciales, desde ya que en condiciones... Sí, por supuesto, con limitaciones, abiertos, con menos cantidad de alumnos, en grupos pequeños, pero en fin, presencialidad al fin. Así es. Ana Lidia Maricevic, muchas gracias. No, gracias a vos por invitarnos. Así estuvimos con la jefa regional de educación, Ana Maricevic. Pausa comercial y vamos a escuchar a la directora de concesiones de la Municipalidad de Necochea, Verónica Dones, hablando sobre su labor en el ámbito de la comuna. Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, Delegación Necochea. Colegio de Abogados de Necochea, en defensa del ejercicio ético de la profesión. Comenzamos cada día marcando una realidad de trabajo orientada al servicio. Respetamos en cada decisión los compromisos y respondemos a los intereses del sector. Nuestra premisa de gestión es ofrecer un servicio público, sostenible y de calidad. Somos líderes en transparencia y calidad en logística agroexportadora. Usina Salud. Comunicate al 42 5715 o al 42 1887. Ingresá también a www.usinasalud.com.ar. Muy bien, como lo habíamos anticipado, está la doctora Verónica Dones, que es la titular de la Dirección de Concesiones de la Municipalidad de Necochea. La pretensión es hacer un repaso por las principales concesiones que tiene en un municipio de Necochea, que son muchísimas. ¿No, Verónica? Sí, la verdad que sí. Son Buenas unas, noches, Hugo. ¿qué tal? Antes que nada, muy bien, son, si no me equivoco, unas 100 concesiones. cerca de 100 concesiones son las que pasan a través de la dirección desde en la que estoy a cargo. desde un puesto de venta de pochoclo hasta la usina popular cooperativa.
Sí, por citar dos extremos, ¿no? Exactamente, sí. Bien, vamos a comenzar con algunos. Por ejemplo, el complejo La Hélice, que bueno, es un lugar emblemático de Quequén, muy bonito, pero que lamentablemente por una u otra razón ha tenido inconvenientes. Hoy por hoy, ¿cuál es la razón de ese complejo? Bueno, Hugo, en principio, más que iniciar por ahí con La Hélice, que ahora voy a comentarte bien el tema de La Hélice, bueno, haciendo un resumen por ahí, hace un año que yo estoy en el cargo y que me inicié en mi función, y desde el inicio obviamente fue, primero, empaparme en el tema, como vos decís, son cerca de 100 concesiones, por ende, yo como no tenía obviamente una experiencia dentro de la función pública, me empapé y me tomé con el trabajo de tomar toda la primera temporada, que fue la de 2019-2020, claro, a los efectos de estudiar todos los expedientes, el estado en que se encontraba cada uno, y ir llamando a los concesionarios, tomar conocimiento de quiénes eran, charlar con ellos, ver la situación en la que estaban, ir hacia las concesiones. Ir al lugar in situ, sí. Exactamente, porque uno ve el expediente, ve los pliegos de base y condiciones, ve los proyectos, el tipo de explotación que tenían, y obviamente después uno se traslada hacia el lugar. Del papel a la realidad a veces hay diferencias, sí. Exactamente, siempre fue mi idea y mi convicción el acercamiento y el tratar de acercar a las partes al privado y al público. Yo creo que eso es lo principal y es lo esencial para que las cosas funcionen, entendiendo nosotros desde el Estado al privado y el privado entendiendo también al municipio, que vela por los intereses generales, ¿no?, de toda la comunidad y que todo funcione. Claro, a partir de ahí, bueno, obviamente me encontré con un montón de irregularidades en muchísimas concesiones. Vuelvo a repetir, siempre llamando al concesionario, tratando de... Primero recabar la información, recabar la información, qué pasó, por qué no se cumplió, por qué se cambió esta obra, por qué se hizo así cuando tenía que hacerlo así. Se debe otra, claro. Es decir, bueno, viendo y regularizando cada cosa. Hay situaciones que, como La Hélice que me está nombrando en este momento, que irremediablemente no se pudo llegar a un acuerdo porque las irregularidades fueron muchas. Y bueno, terminó, como es en el caso de La Hélice en concreto, con un decreto de caducidad. Claro, y se dispuso la caducidad y se retiraron los elementos. Mirá, después te voy a repetir, de reuniones e intimaciones a los diferentes incumplimientos, en este caso de La Hélice, con la concesionaria, que también nos encontramos con que la tenencia la tenía un tercero, no era la concesionaria, que a su vez ellos tenían un conflicto entre ellos, sí, que también lo habían judicializado. Por ende era muy difícil también lograr desde mi dirección que la concesionaria cumpliera cuando ni siquiera tenía la posesión del lugar, la concesión. Claro. Bueno, todo eso hizo que fuera imposible y no fue viable regularizar esa situación. Termina en noviembre, fin de noviembre, el intendente firmando el decreto de caducidad. Por lo tanto, toma posesión el municipio. Nos llevó un mes porque, ya te digo, había un tercero teniendo la tenencia de la concesión. Tuvimos que acudir a la justicia a través de una acción sumarísima que se solicitó. Bien. Una medida cautelar, los efectos de que el municipio tomara la posesión, y eso se llevó a cabo hace pocos días. Después de un mes que fue notificado y fue solicitado el reintegro. Bueno, lamentablemente también tuvimos que ir a la justicia, y en este momento ya se encuentra en posesión de la municipalidad del complejo. Sí. Fue entregado en forma precaria a la asociación Todo para Ellos. Para que lo explote temporariamente por esta temporada. Para que lo exploten, exactamente. Para nosotros está seguro que está cuidado. No se puede en plena temporada dejar un complejo, semejante complejo, en un lugar emblemático de Quequén, donde sabemos que va muchísima gente. Sí, mucha gente, es un lugar muy bonito, aparte. Lamentablemente el estado general de la concesión realmente no es la que nosotros realmente queremos, y aparte ahí, te digo, entre los tantos incumplimientos que hubo de La Hélice, porque nuestra idea, la idea del intendente siempre es las concesiones privadas junto con lo público. Es decir, el privado tiene que entender que es una explotación privada de un servicio con público. Un servicio público brindado. Por ejemplo, bajadas públicas como se merece ese lugar.
no se hicieron, Sí. tenían que hacer bajadas públicas, baños públicos, duchas públicas, iluminación LED, seguridad en ese lugar. Son todas pequeñas cosas que son tan importantes. Y que suman, sí. Que son tan importantes. Bancos para que la gente, el ciudadano común pueda utilizarla Claro. públicamente, es decir, sin costo. Sí, exactamente. A su vez de la explotación privada, que se puede complementar y se debe complementar. Se debe completar, exactamente, esa Y es la aparte idea. a eso está obligado el concesionario por un pliego de base y condiciones que firmó en su momento y se comprometió. Y que no cumplió. Y que no cumplió. Es así de simple. Bien. Seguimos con otras, por ejemplo, el balneario Zeus, que lo explota la familia García, se le otorgó una prórroga en este caso. Exactamente. Ujú. Tienen una prórroga precaria por esta temporada. La idea había sido desde la dirección sacar un nuevo proyecto, pero lamentablemente, como otros tantos, han quedado un poco suspendidos por el tema de la pandemia. La pandemia, claro, retrasó todo. Nos ha retrasado toda la planificación que se tenía en un montón de ciertos lugares estratégicos de Necochea. Entre ellos, obviamente todo el tema de balnearios. Claro. Este es uno porque, la idea y la planificación es ir cambiando un poquito la visión y la vista de lo que es el frente costero de Claro, en Necochea. ese sentido, como se dice ahora, ha cambiado el paradigma. O sea, antes se hacían grandes construcciones, mucho cemento, y hoy se tiende a buscar elementos de construcción más compatibles con el medio ambiente, ¿no? De elementos de construcción liviana. Liviana, claro. Construcción baja. Bajas, exacto. Más extensión, es decir, más vista al mar, con semejante extensiones de playas que tenemos, la vista del mar hermoso que tenemos, la idea que tenemos nosotros es decir, no sé, un 100% de una concesión, que tengamos un 60, un 70 de vista. Claro, El hay que resto ir que sea logrando progresivamente que se logre. Explotación, exacto. Bien, Esa es la idea. de modo tal que seguramente luego de la temporada entonces se elaborará un pliego nuevo con respecto a este balneario. Exactamente. Bien. El complejo El Arca, que en un momento fuimos a hacer la cobertura periodística, Sí. que hubo que, de alguna manera no sé si estaba intrusado o cuál era la situación que había. No, también hubo irregularidades, irregular. insalvables, se hizo un decreto de caducidad. A diferencia de la hélice, el concesionario de ese momento entregó la posesión cuando se le notificó la caducidad voluntariamente. Bien. Esa fue la diferencia que tuvimos con la hélice, que no. En este momento nos lo no se está explotando. No, está también dentro de los proyectos de la planificación que te contaba Hugo, atrasado por el tema de la pandemia, con todo un proyecto también para una nueva licitación y licitación de ese lugar. Luego del verano. Sotavento, allí también hubo un acuerdo, ¿no? Porque hubo un incumplimiento, pero se acordó una salida para eso. Exactamente, también. Vos pensás que todas las concesiones que por ahí uno, con las irregularidades que estamos charlando y que no hay otras de una caducidad como está pasando, también uno como el Estado tiene que pensar que eso queda vacío, queda cerrado, queda a la deriva, es decir, nosotros tenemos que buscar los medios para que eso esté resguardado y no pasen usurpaciones, etcétera, que es peor que. Por eso, a lo que voy es que en este caso en Sotavento, que también hay irregularidades, se acordó con el concesionario, la entrega después de la temporada. Lo que se hizo ahora, se entregó todo lo que es el playón de estacionamiento Y lo está haciendo uso el municipio hoy por hoy. Que está explotando y usando el municipio, salvo algunos sectores que se dejó a Sansen, se dejó un pequeño estacionamiento, a lo que es el restaurante también, para que tuviera la gente que va al restaurante un estacionamiento, y el barcito de playa de la punta. Bien, y lo que es la construcción mayor de Sotavento se entrega entonces al término de la temporada. Exacto, en abril se entrega al municipio. Ahí lo recibe nuevamente la municipalidad. Exactamente, Bien. y ahí se elaborará también, está dentro de los proyectos que te estaba comentando. Bien, y el complejo Cabril, ¿cómo se encuentra en la actualidad? Bien, está. Hay un concesionario trabajando normalmente. Hay un concesionario, sí, también hizo todos los trabajos de relevamiento y de mejoramiento de todo lo que es el balneario, así que en esa concesión estamos más o menos bien. Ahora hay un tema que hay que resolver con una obra con respecto a unos dormis que están haciendo, que hay ahí una presentación de carpeta de obra que se va a resolver si es acorde al lugar
y a la carpeta de obra que en su momento se presentó, y bueno, eso está en planeamiento. Más allá de los existentes Monte Pasubio y La Virazón, que están concesionados, ¿hay la posibilidad de otro balneario en Quequén, uno que existía anteriormente, que luego se incendió en varias oportunidades? Sí. ¿Eso se tiene algo previsto o no? Es una zona que está para explotar que es junto a la Escollera prácticamente. Y que necesita Quequén tener servicios y tener buenas bajadas, pasarelas, iluminación, duchas, baños. Sí, ese es un lugar que está pendiente y que está dentro de lo planificado por nosotros para sacar a licitación. Y por último, ¿cuál es la situación del matadero municipal? Bueno, en el matadero municipal el Consejo autorizó a una explotación precaria a la cooperativa que está, que ya hace muchísimos años. Sí, hace muchos años que está así. Se le ha ido otorgando prórrogas. Exactamente. Desde la Secretaría de Medio Ambiente y de mi dirección, en su momento, porque se venció en diciembre. Ahora, en diciembre último. En diciembre último se venció. Antes del vencimiento se hicieron algún estudio y nosotros consideramos que hay que hacer algunos tipos de mantenimiento con respecto al medio ambiente, en tema de las piletas, en tema de seguridad. Eso fue el informe que se presentó desde la Dirección de Medio Ambiente y de mi dirección. Bajó al Consejo, el Consejo aprobó darle una extensión, solicitando al matadero, a la gente del matadero, a tomar en cuenta el dictamen de nuestras secretarías, y bueno, la idea es que vayan poniéndose en condiciones esas cositas que nosotros vimos hasta que se saque a una nueva licitación. Bien. Y por último, ahora sí, Verónica, respecto de lo que es, hablábamos del matadero municipal, el Cabil también, creo que no me queda más nada por repasar, no sé si hay alguna otra licitación que vos... bueno, la terminal de ómnibus, por ejemplo, en su momento se habló de que se termine la que está explotando actualmente. ¿Cuál es la situación? ¿Se prevé hacer un nuevo pliego? ¿Qué está previsto? También hay muchos proyectos, entre ellos también el tema de la terminal. La terminal necesita una reforma. Una adecuación a los... Una modernización, una reforma que bueno está proyectándose. Hoy lo tiene una cooperativa de trabajo que bueno también está en serias dificultades también de poder seguir eso. Y bueno, estamos trabajando junto a ellos y buscándole algún camino y una salida para todos, para ellos y para la ciudad, porque obviamente necesitamos una mejora de esa. Así que hay mucho por hacer y mucho trabajo en tu área, y por supuesto las que tienen que hacer los pliegos no es la de concesiones, sino de obras públicas o las que correspondan, ¿no? La verdad que estoy trabajando en la municipalidad, se ha trabajado en conjunto. Claro, no. La verdad que trabajamos, es un equipo realmente trabajando desde el gobierno, de la Secretaría de Obras, de la Secretaría de Turismo, planificando, todos en la misma línea y con un solo objetivo, que es el que nos pide el intendente, que bueno, es tratar de mejorar en nuestra Necochea. Esperemos que así sea. Verónica, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Así estuvimos con Verónica Dones, directora de concesiones de la Municipalidad de Necochea. Hacemos una breve pausa y vamos a dialogar con Elvio Favoretti, que es gerente de la Cámara Panaderil de Necochea. Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, Delegación Necochea. Colegio de Abogados de Necochea, en defensa del ejercicio ético de la profesión.
Comenzamos cada día marcando una realidad de trabajo orientada al servicio. Respetamos en cada decisión los compromisos y respondemos a los intereses del sector. Nuestra premisa de gestión es ofrecer un servicio público, sostenible y de calidad. Somos líderes en transparencia y calidad en logística agroexportadora. Usina Salud. Comunicate al 42 5715 o al 42 1887. Ingresá también a www.usinasalud.com.ar. Lo habíamos anunciado, está Elvio Favoretti, gerente de la Cámara Comercial, de la Cámara Panaderil de Necochea, que bueno, es también comercial de alguna manera, porque comercializa en este caso el pan cada uno de los socios, ¿no? Exacto. Y lo hablábamos fuera de cámara. Elvio, vos no sos efectivamente panadero, no tenés panadería comercialmente, sos gerente, sos alguien externo. Yo tengo otra actividad, textil también. Textil, bien. Pero bueno, en principio, ¿por qué el pan llegó al precio que hoy tiene? Básicamente se traduce en un ajuste inflacionario. Sufren todos los productos, al pan también le toca, no se escapa. Por ahí es un poco más ruido porque es el producto industrializado que más se consume en Argentina. Un consumo básico, es un insumo básico. Es un insumo básico. Nosotros siempre fuimos medidos, creo que toda la industria. Nosotros somos parte de la Federación de Industriales Panaderos de la provincia, que a su vez es parte de la Federación Argentina. Y siempre se trata de tener muy medido porque sabemos que nuestro público es muy sensible al movimiento de precios. Por otro ejemplo, la gente consume tiene determinado presupuesto asignado al pan. Sí. Y cuando aumenta el pan a veces se lleva menos pan. Menos cantidad. Exacto. Creo que por eso tratamos de ser lo más medidos posible y bueno, pero también siendo conscientes de que atrás hay una industria en la cual tenemos que ir ajustando los costos y que hay mano de obra, hay fuente de trabajo y hay que nivelar esas dos cuestiones, ¿no? De poder mantener la industria a un futuro y tener un producto que sea realmente vendible, ¿no? Claro, en ese sentido, Elvio, han podido mantener la estructura, las panaderías locales. Y lamentablemente el consumo también ha caído por cambios, no solamente porque la capacidad adquisitiva de la gente se ha disminuido, sino porque hay un cambio también de conducta de la gente, que es lo que estamos buscando con las panaderías en una adaptación de sumar productos. Algunas van a reforzarse como confiterías, otras como... Cambios en el consumo, en lo que consume. Sí, en el consumo. La gente, por ejemplo, en los últimos 15 años, el consumo pasó de 90 kilos por año por persona a algo de 70. Ahí tiene una adecuación. Exacto. Entonces las industrias tienen que buscar, ya quedan muy pocas panaderías que antes, como tradicionales, que antes eran pan y facturas. Hoy hay una oferta, hay panaderías que tienen más de 100 productos. Claro. Algunas se van más hacia, como dije recién, hacia productos saludables, a hacer una reformulación, otras van hacia a ampliar su oferta en artículos de confitería. Ese es el camino para tratar de mantenerse. Hay varias. Sabemos que tenemos que adaptarnos, sabemos que es necesario, que nos tenemos que adaptar y estamos explorando caminos, pero sabemos que la industria tiene que mutar para poder seguir, ¿no? Bien, más allá del tema de la venta de pan, me gustaría, que además tenés otra actividad, ¿cómo ves al distrito de Necochea hoy por hoy? Yo creo que yo soy muy optimista, en el sentido, por ejemplo, hablando de la otra actividad, como decíamos, nosotros desde Necochea, con la industria textil, armando un equipo hoy por hoy casi 100% local, estamos comercializando a más de 100 clientes a nivel mayorista en Argentina, desde Río Grande a Carcarañá, Chaco, por ejemplo, pasando por todas las provincias. Eso se hace desde aquí, con como te decía, casi 100% de mano de obra local, un producto 100%. Toda la producción textil se hace acá en Necochea. Exacto. Hemos ido formando industrias colaborativas, o industrias que nos han permitido ir creciendo. Incluso el año pasado no pudimos hacerlo, pero tuvimos casi las herramientas para terminar una exportación a Estados Unidos, por ejemplo, uno de los mercados más competitivos del mundo, pero lo podíamos hacer. Hemos desarrollado en el producto 100% argentino, hemos desarrollado calidad y, como decíamos, incorporado máquinas, todo lo que eso requiere,
No lo pudimos hacer por un tema de pandemia, de que las fábricas textiles han reducido mucho su capacidad operativa. Por protocolos del COVID no pueden trabajar, hoy están trabajando un 30% de su capacidad. Eso nos limitó en la entrega de mercadería, por lo tanto no la pudimos concretar, pero creo que soy positivo que este año lo vamos a hacer. Y con gente, con equipos de trabajo locales y que año a año venimos creciendo, venimos incorporando tecnología. Yo soy positivo, además sabemos que estar en Necochea tiene sus contras en cuanto para establecer un negocio a nivel nacional. Yo creo que algunas herramientas están mucho más fáciles en Buenos Aires, pero la calidad de vida que logramos aquí, que tenemos en Necochea, nos juega a favor, nos permite dar un esfuerzo más para ponernos de igual a igual con cualquiera. ¿Qué tipo de producción Nosotros textil hoy estamos haciendo principalmente, atendemos un segmento que es el de la pesca, que es el que nos ha permitido crecer, como te decía, en todo, con indumentaria diseñada exclusivamente para la actividad, ¿no? Con indumentaria técnica diseñada para la actividad. Bien. Y más allá de lo tuyo en particular y de la industria textil y de la panadería, que son las que conoces más directamente por tu labor diaria, a la ciudad y al distrito, en este contexto que es muy particular que está viviendo el mundo, pero más allá de eso, ¿cómo la estás viendo? Creo que hay una buena adaptación de la gente a estas nuevas modalidades, ¿no? Bueno, vos hablaste recién de la educación, justo que no es algo que nos favorece, pero creo que hay muchos pequeños, por ejemplo, sigo hablando de la industria textil, pero pequeños productores que se han acercado y podemos darle una mano para que también ellos crezcan. Yo veo que la ciudad va a ir para adelante, hay mucha gente que quiere trabajar, creo que sin ánimo de hacer una opinión partidaria, creo que la ciudad hoy se está moviendo en ciertos aspectos, que eso es bien recibido, podés estar de acuerdo con todas las cosas o no, pero sabes que el movimiento es bien visto por la mayoría de la gente. Yo creo que tenemos futuro. También puede ser, bueno, uno lo ve a través de la experiencia laboral, que bueno, esto ha dado oportunidad de hacer entrevistas con gente, en el caso del periodismo, con gente en Estados Unidos, en China, en cualquier lado. En el caso también, en el aspecto comercial, el mundo se ha achicado, digamos, todo es más cerca, hay más posibilidades, más fluido, se puede pensar no solamente en donde uno está viviendo, sino mucho más allá. No, yo creo que todo esto nos permitió acelerar un proceso de lo que es la incorporación de tecnología. Algunos especulan en cantidad de años, yo no lo podría decir, pero sé que adelantó. Por ejemplo, sí, clientes nuestros que no tenían, que no vendían a través de la web, lo empezaron a hacer y hoy son muy fuertes. O sea, creo que las circunstancias obligaron a un aceleramiento. Y a mi criterio positivo, después hay fabricantes más chicos que hoy me refiero que lo hacen a nivel directo con los clientes y lo hacen a través de Necochea, es decir, que son distintas políticas comerciales, ¿no? Pero pueden llegar a través de todo este cambio de conductas del consumidor, ¿no? Bien. ¿Sos optimista? Soy optimista. Elvio, muchísimas gracias. No, por favor, a vos. Elvio Favoretti, quien es el gerente, como dije previamente, de la Cámara Panaderil de Necochea. Pausa comercial y vamos a dialogar con Erika Rosenberg en el Día Internacional de Conmemoración del Holocausto, al recordarse un aniversario de lo que fue la liberación de los detenidos en el campo de concentración de Auschwitz. Comenzamos cada día marcando una realidad de trabajo orientada al servicio. Respetamos en cada decisión los compromisos y respondemos a los intereses del sector. Nuestra premisa de gestión es ofrecer un servicio público, sostenible y de calidad. Somos líderes en transparencia y calidad en logística agroexportadora.
Colegio de Abogados de Necochea, en defensa del ejercicio ético de la profesión. Usina Salud. Comunicate al 42 5715 o al 42 1887. Ingresá también a www.usinasalud.com.ar. Estamos anticipado. Está con nosotros Erika Rosenberg, que la hemos invitado porque hoy es el Día Internacional donde se conmemora la liberación de las personas detenidas en el campo de concentración de Auschwitz en el mismo año que terminó la guerra. ¿Qué tal, Erika? Muy buenas noches para usted, Hugo, para toda la audiencia. ¿Y puedo decir algo? ¿Cómo no? Me permití traer a Madame Daphne porque usted posteó una foto hoy del año 97 en donde hizo un reportaje excelentísimo a la señora Schindler y entonces estamos en la foto, por supuesto, de la señora Schindler, la señora Barone, el periodista Hugo Müller, yo como biógrafa de Emily Schindler. Sí, y bueno, yo no lo quería decir. Y también seguramente el director de cámara va a encontrar la foto, esa foto la tenemos, para seguir nombrando a quienes estaban en la misma, ¿no? Claro, bueno, y estaba la otra perrita, Danza, y ahora yo siempre tengo que tener un perro encima. Schopenhauer decía, en un perro están todos los perros. En un gato están todos los gatos. Exacto, es así. Entonces sigo con esa hipótesis. Ahí tenemos la fotografía. ¿Cómo? No la muestre, por favor, porque han pasado hay los algunas años. Diferencias, todos estamos un poco más grandes. Bueno, sí, salvo ella. Claro, esa está. Precisamente la fecha es propicia para invitarla, Erika, porque, bueno, usted primero que es hija de personas escapadas del nazismo, ¿verdad? Sí, bueno, pero no directamente del Holocausto, sino luego de la proclamación de las leyes de Nuremberg en 1935, en donde se prohibían a socialistas, comunistas, homosexuales, judíos y sintis y romas a seguir trabajando. Entonces obviamente mis padres tuvieron que irse y abandonar Alemania. En una forma se puede decir de que tuvieron que escaparse. Bien. Esa es la realidad. Y bueno, por otra parte tuvo la oportunidad de conocer a Emily Schindler, hacer su biografía, también escribió sobre Oskar Schindler,
de modo tal que tiene un amplio conocimiento de lo que fue el impacto que tuvo este fenómeno, por decirlo de alguna manera. Yo lo que quería aprovechar la fecha era un poco para reflexionar, porque a mí lo que me llama más la atención, o lo que es más preocupante desde el punto de vista social, es el hecho de que, más allá de que haya habido un dictador como fue Adolf Hitler, hubo también una sociedad que lo cobijó, que lo impulsó, o que por lo menos lo avaló. Lamentablemente, Hugo, siempre es así. Cuando las sociedades dicen no nos hacemos cargo, fue obediencia debida, no somos culpables, yo creo que acá no se trata de encontrar culpables, acá se trata de encontrar un sentido a lo que fue aquel horror de la dictadura nacionalsocialista. Claro. Y de todas las otras dictaduras y genocidios. Claro, precedido por ejemplo, por el genocidio armenio, que fue en la Primera Guerra Mundial, donde también hubo más de 1.200.000 terrible personas, o sea, desaparecidas. Podemos hablar de muchos genocidios, y uno de los últimos prácticamente, bueno, que no todo el mundo lo conoce, es el del Congo belga, lo que hizo el rey Leopoldo I de Bélgica. Lo que hizo con esa gente del Congo fue algo espantoso. Entonces, pero yo creo que el tema del belicismo, el tema del totalitarismo, es un tema muy arraigado, y lamentablemente yo estoy aquí en Necochea con un ciclo de webinares en Alemania, y bueno, es que ha recrudecido lamentablemente la extrema derecha. No puedo decir el nacionalsocialismo, pero sí de alguna manera el antisemitismo. El Papa Francisco, al recordar esta fecha hoy, también advertía la posibilidad o el temor de que pueden ser fenómenos que pueden repetirse. No sé si en esta magnitud o de esta manera, pero sí está siempre latente esa posibilidad. Y usted, Hugo, ve, observando gobiernos, digamos, en Europa, Europa del Este, sí. La tendencia, Hungría, Polonia, Checoslovaquia, ¿no son derechistas? Usted ve la misma situación en Turquía, sí. Erdogan. Son fenómenos, son axiomas que, como bien dice Francisco, pueden volver a repetirse. El tema es que Alemania explícitamente tiene un concepto muy profundo acerca de lo que es la conmemoración y el recuerdo de la memoria. Claro. Entonces, absolutamente todos los años, cada fecha se vuelve a repetir en las escuelas. Hay programas en donde se presentan no solamente las temáticas. Yo hago perfeccionamiento docente en Alemania sobre el Holocausto, sobre Primera, Segunda Guerra Mundial, en donde se forma a la gente y se forma a los chicos de alguna manera a ser demócratas en el momento de votar. Bien. Porque la tendencia del partido de extrema derecha, AfD, es increíblemente grande, sobre todo en lo que son los estados, en los nuevos estados de lo que era la Alemania oriental. Sajonia, Turingia, Sachsen-Anhalt, Schwerin, Vorpommern, son todos esos nuevos estados que se formaron luego de la caída del muro. Entonces es obvio que la tendencia ahí está mucho más recrudecida. ¿Por qué? Porque la situación no se pudo igualar la parte económica. La parte oriental con la parte que era occidental. Entonces quedaron aparte, bueno, hace cuántos años cayó el muro, pero aún así quedaron resabios diferentes, culturalmente diferentes, y muchos ex alemanes del este no pueden
llegar a tener un trabajo como la misma condición que en el oeste. Y entonces ese es un problema. ¿Qué hace usted con esas juventudes? Bueno, ¿qué se hace? ¿Qué se hace con esas juventudes? Es muy difícil, es muy difícil. Hay programas constantes y el tema es que Alemania hizo una especie de autocrítica después de la Segunda Guerra Mundial y tuvo un proceso de desnazificación. Si todo eso tuvo un gran efecto en la sociedad, y aparentemente al comienzo no, porque empezó realmente a partir de los 80 a evaluarse todo ese tipo de desnazificación realmente. Con respecto a la memoria, precisamente, bueno, vemos en una de las fotografías, tenemos imágenes de no solamente el Papa Francisco yendo al campo de concentración de Auschwitz, sino también la propia primera ministra Merkel concurriendo año a año en esta fecha, generalmente precisamente para que haya memoria y la gente y no se vuelvan a repetir fenómenos como este, ¿no? Europa, Hugo, tiene la cultura de la memoria. Y es importante, justamente con este motivo, Alemania difundió una especie de concurso para todas las escuelas alemanas en el exterior. Entonces, el que quería presentarse, presentando un tema, por ejemplo, Argentina tenía el tema paralelas entre la dictadura militar y el nacionalsocialismo. Y no voy a dar el nombre de la escuela con la que llevé a cabo este proyecto, obviamente impulsado por un profesor alemán, y cuando los chicos hablaron conmigo, me dijeron, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, empecemos directamente por medio de workshops, empecemos a investigar un poco cuál fue la política de la escuela en la época de la dictadura. Y había 11 hombres dentro de la comisión directiva, 10 callaron y uno dijo, mejor ese tema no lo tocamos. Claro. Entonces, al no hablarse de eso, los chicos me preguntaron qué hacemos. Yo dije, chicos, hay que tomar valor y hay que hacerlo. Y lo hicieron. Y ganaron el concurso en Alemania. Bien. En chicos argentinos. Sí, sí. En situaciones de una fuerte presión, de una dictadura, siempre surgen héroes, algunos que trascienden más que otros son anónimos. A lo largo de este tiempo, durante lo que fue la Segunda Guerra Mundial y lo que fue el Holocausto, lo que fue el genocidio nazi, hubo héroes. Usted sacó a la luz algunos de ellos, está también trabajando en otros libros, haciendo conocer a otros. Usted puede hacer una breve síntesis de quiénes pueden sobresalir en ese contexto, como personas que ayudaron, que contribuyeron a salvar por lo menos una vida, que en algunos casos fueron miles. Sí, pero según el Talmud, uno de los libros más importantes de la religión judía, dice que el que salva una vida, salva toda una humanidad. Sí. Eso es verdad. Pero por otro lado, voy a hacer una pequeña corrección. Yo también considero que son héroes, pero cuando yo le preguntaba a Emilie Schindler, que usted la conoció... Sí, la conocí personalmente, gracias a usted, sí. No importa. Usted la conoció. Sí, sí, sí. Y usted habló con ella y hizo una entrevista excelentísima. Eso lo recuerdo muy bien. Ella sí, yo le decía, Emilie, ustedes fueron héroes. ¿Te sentís heroína por lo que hiciste junto con tu esposo? Dice, nosotros no hemos sido héroes. Hemos hecho solamente aquello que hemos tenido que hacer. Entonces eso le da a usted la conciencia o el concepto de lo que es el estado de conciencia en una persona cuando tiene puede tener el discernimiento entre lo que es el bien y el mal. Claro. Pero bueno, sin duda hay circunstancias que hacen que el hecho de ser héroe uno lo señala por el hecho de que han puesto en riesgo totalmente su vida, han arriesgado mucho. Absolutamente. Entre ellos, bueno, comencemos con Emilio Oskar Schindler, 1200 judíos, y otros tantos que no eran judíos.
Después tenemos a un héroe olvidado, un diplomático suizo, Karl Lutz, que él salvó en Hungría mediante una serie de pases colectivos y de salvoconductos falsos la vida de casi 63.000 personas. ¿Y qué pasa cuando vuelve a Suiza luego de finalizada la guerra? Los suizos lo condenan por haberse pasado de sus competencias diplomáticas. Y el hombre prácticamente muere en la pobreza y en el ostracismo. Claro. Usted va a Suiza y habla de él, y el único héroe que tienen es Guillermo Tell. Claro. Por decir algo. Sobre él escribí. Después tenemos un diplomático mexicano, don Gilberto Bosques. Sí. Él salvó a casi 40.000 personas en Francia, siendo cónsul y luego embajador en Francia, del 39 al 42. ¿De quién lo salvó? Lo salvó de Franco. Los republicanos españoles debían huir de España y iban a parar a campos de internación en Francia. Los franceses no los trataban para nada bien, los trataban muy mal. Entonces fue él que, con la anuencia de su presidente Cárdenas, que era un socialista, empezó a extender visas a todas estas personas, y así salvó a casi 40.000. ¿Quién conoce la vida de Bosques? ¿Quién se acuerda de Bosques? Pocos. Bueno, y tengo otros tantos personajes que no se trata aquí, Hugo, Macarena, de salvar judíos, se trata de salvar personas, exactamente. Sí, es así en cualquier régimen dictatorial. Por eso era la reflexión era, no más allá de la figura, no es cuestión de satanizar a Hitler en particular, que por supuesto es un personaje que repudio, pero creo que lo que más preocupa, reitero con lo que hablaba al principio, es que haya un contexto favorable, que haya sociedades que lo cobijen, que además lo promuevan, lo avalen, y haya sociedades que incluso hoy pretendan negar genocidios, que de hecho hay personas que lo niegan. ¿Comenzamos cronológicamente? Bueno. Turquía no reconoce el genocidio. No. Para nada. El genocidio armenio. El genocidio armenio. Turquía no lo reconoce. No. Y ya comienza eso en la época de Atatürk. Claro, eso fue con los jóvenes turcos, eso fue en la Primera Guerra Mundial. Sí, una cosa espantosa. Hablamos de lo que hicieron los chinos con los tibetanos. Eso fue un genocidio, una persecución. Y después tenemos el caso también de otros países en el este, si hablamos de los Balcanes, no nos vamos a quedar atrás. Uh-huh. ¿Y cuántos otros más? Por eso está bien la aclaración que no se trata solamente de personas por su origen, su religión, en este caso judíos, sino que en todos los casos trata de seres humanos, personas. Claro, el problema que pasa un poco por esto tiene que ver con la tolerancia, uh-huh. Tiene que ver con la aceptación del otro como ser y respetarlo, uh-huh. Ante todo. Y luego, en el caso, por ejemplo, en el caso de Atatürk, y el problema del genocidio armenio fue otro. Es que los armenios por aquel entonces en Turquía, porque hay armenios turcos, rusos, griegos, porque prácticamente era un país que no tenía un Estado, entonces ellos estaban diseminados y aún siguen diseminados por el mundo. Sí. Los armenios, un gran pueblo luchador, muy capaz y muy trabajador, y gente sumamente agradable. Es interesante. Porque ¿por qué los desterraron de Turquía? Porque eran personas trabajadoras y que habían logrado tener, como ahora tanto se nombra la meritocracia, por mérito propio, tener un esfuerzo, negocios y alguna pequeña cantidad de dinero, una pequeña fortuna. Y ya está.
Por eso es bueno y propicio que en estas fechas se realce el hecho de la democratización, del hecho de evitar todo tipo de totalitarismo. El último minuto, Erika, para preguntarle en qué está trabajando hoy por hoy. Usted siempre está de vacaciones en Necochea, pero sé que está trabajando. Sí, estoy trabajando en este domicilio. momento, además de preparar una serie de webinares. ¿Qué significa? Un webinar son videoconferencias. Bien. Usted sabe que la última vez que hablamos, usted estaba aquí y yo estaba usted en Alemania. Sí, en medio de cuarentena, lo hizo de pandemia. posible la plataforma Zoom. Sí. Sigo trabajando de esa manera, pero estoy preparando en este momento un ciclo para determinadas fundaciones políticas en Alemania. Una es la Konrad-Adenauer-Stiftung, prácticamente del partido de la CDU. La otra es la de Friedrich Ebert, de los socialistas. O sea, ellos tienen fundaciones políticas. Sí. Y hacen este trabajo prácticamente de este tipo de políticas. Y bueno, estoy preparando un ciclo sobre Perón, y hacer un nexo entre lo que pudo haber sido Schindler y la vida de Evita. Más que un tema más que es interesante. Estoy escribiendo también un libro sobre Perón. Un libro sobre Perón es traducido sería El legado de Perón. Bien. No es una crítica, yo trato, dentro de mi subjetividad como sujeto, trato de ser objetiva en mis investigaciones y trato de presentar una... ¿Y sabe cómo nació la idea? No. La idea nació cuando en enero del 2020 Merkel le pregunta al presidente Fernández: ¿usted me puede explicar qué es el peronismo? Bueno, claro, en el exterior a veces cuesta entender. Y lamentablemente no se lo pudieron responder. Bien. Entonces, del gobierno alemán nació esa idea. Bien. Así que tiene una tarea importante que tienen que realizar. Por supuesto que, como decía, basándose en hechos reales, más allá de la subjetividad, como usted decía. Así que, ¿cuándo sería, o sea, planteado fecha de terminación de la obra o no? ¿Un plazo? Sí, en definitiva tendría que estar en marzo del 2022 el libro, cosa que yo lamentablemente estoy dudando. Bien. Porque va a ser un año muy difícil. Sí, el libro es para publicar en Alemania en principio. Yo estaría encantada en poder encontrar acá a alguien interesado, pero claro, usted sabe que nadie es profeta en su tierra. Claro. Y usted jamás leyó un libro traducido al castellano de los que yo he hecho. Exacto. Así que yo me tuve que ir. Soy de aquellas que prácticamente sí, literalmente viven el ostracismo. Pero tiene bueno, esperemos que en este caso pueda concluir esta obra antes de 2022 y que en algún momento también pueda publicarse en castellano aquí en Argentina. Créame que lo ansío con todo mi corazón. Bueno. Ha sido un gusto recibirla a usted y a Dafne acá, que le ha hecho compañía en esta vez a través de la televisión. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes y un saludo para toda la audiencia. Bien, así con Erika Rosenberg en este día tan particular, por eso la habíamos invitado, por esta recordación de lo que fue el holocausto nazi y fundamentalmente las víctimas, y en particular las de Auschwitz, que es la fecha por la cual se hace esta conmemoración, a la cual incluso hizo alusión hoy la Iglesia Católica a través de su máximo representante, que es el Papa Francisco. De esta manera arribamos al final de un nuevo programa de Ciudadanos. Nos vamos a reencontrar el próximo miércoles, como siempre, a partir de las 21. Muchas gracias, hasta entonces.